En el último vídeo vimos el proceso de desarrollo de Resident Evil 3 Nemesis. Si estuvisteis atentos ya sabréis que este no iba a ser inicialmente el tercer juego numerado de la saga, más bien iba a ser un pequeño spin-off desarrollado por un equipo reducido formado por reservas de los estudios de Capcom, ya que las grandes estrellas estaban demasiado ocupadas con otros juegos de la franquicia. Resident Evil 3 y Code Veronica siempre fueron comparados, ya que fueron desarrollados prácticamente al mismo tiempo. A diferencia de la tercera entrega, Code Veronica siempre fue pensado en ser una secuela directa de Resident Evil 2, motivo por el cual el propio padre de la saga, Shinji Mikami, peleó para establecer este juego como la verdadera tercera entrega numerada, aunque como ya sabréis no tuvo éxito y Code Veronica acabó quedándose como un spin-off. Quizás puede parecer que el juego no es relevante o a lo mejor creéis que como fue una entrega con mucho más presupuesto se trató de un desarrollo tranquilo. Spoiler, no. Si os interesa ver cómo se desarrolló Code Veronica o queréis saber los motivos por lo cual esta entrega es de las más infravaloradas de la saga, entonces os invito a continuar con el vídeo. Empezamos. Resident Evil. Como suele pasar con los juegos de esta franquicia después del 2, Code Veronica también se trata de una entrega que inicialmente se ideó de manera muy diferente. Actualmente nos situamos a finales del 97 y principios del 98. El equipo principal de Resident Evil se encuentra dando los últimos retoques a Resident Evil 2 antes de su lanzamiento, mientras otros equipos, tanto internos como externos de Capcom, desarrollan las versiones para otros dispositivos. Si os acordáis, Resident Evil 1 salió para PlayStation 1 y Sega Saturn. El estudio encargado de este port a Saturn era Nextech, un estudio fundado en 1992 y adquirido por Sega en el 97 que se dedicaba a hacer videojuegos y ports por encargo. Resident Evil 2 también iba a tener inicialmente una versión para la consola de Sega, desarrollado nuevamente por Nextech, pero esta versión fue cancelada. Los motivos de esta cancelación pueden resumirse a que la Saturn no podía soportar el contenido del juego y no tenían intención de recortarlo o quitar potencia gráfica. La buena noticia era que Nextech tenía la capacidad de desarrollar para la nueva consola de Sega, que saldría en Japón a finales del 98. Esta nueva consola se presentaba como la más potente hasta el momento y su nombre fue Sega Dreamcast. La propuesta de Capcom y Nextech fue la de desarrollar un juego distinto a Resident Evil 2 para la Saturn. Cuando Sega le llegó esta propuesta la aceptó a medias. Le parecía bien contar con un juego original para su consola, pero dejaron demasiado poco tiempo para su desarrollo, ya que la Saturn ya estaba en sus últimas. Cuando Mikami, quien era productor de este proyecto, le pidió más tiempo para desarrollar el juego, Sega les propuso prolongar bastante la producción de este a cambio de una mejora técnica y cambiar la consola objetivo. En vez de la Saturn, deberían de enfocar el desarrollo de este juego para su nueva consola, la Dreamcast. Como curiosidad, un port de Resident Evil 2 para esta consola también fue desarrollado y lanzado a finales del 99 en Japón, así que a pesar de todo los segueros también pudieron disfrutar de este juegazo. バイオ2をやってて移植を落ちないでやってたんだけどクオリティゴッと落としたら落とせるんだけどそれはできないからって言ってでじゃあ代わりにセガに対してってセガファンに対してなんか出せよっていう話になっててじゃあスケジュール伸ばして作り直すしかないねオリジナルをっていうじゃあ時間がかかるんだったら待たすんだったらクオリティも上げやっていう、っていうところでベロニカになったんですよ。すごい流されてる話だったんですね、最初。そうよ。 La producción de Code Veronica ya estaba empezada cuando se propuso cambiar el sistema, pero no hubo demasiados problemas debido a lo temprano del cambio. Code Veronica fue presentado por primera vez para el público en octubre del 98. En este avance presentarían a Claire Redfield como protagonista del juego, además de un nuevo enemigo que la perseguiría durante toda la aventura. Si os suena de algo es porque esta es la mecánica que caracterizaría a Nemesis en Resident Evil 3, y es que inicialmente estaba planeado que saldría en Code Veronica, aunque cambió de proyecto. El encargado de hacer esta presentación fue el veterano supervisor de la saga Yoshiki Okamoto, quien en este caso seguiría con su rol, pero esta vez fuera de Capcom. Lo haría dentro de una nueva empresa fundada por él y Noboru Sugimura, quien si os acordáis era el guionista de Resident Evil 2. Esta empresa se llamaba Flagship. Si bien hasta el momento solo hemos visto desarrollos de juegos de la saga llevados por Capcom, en el caso de Code Veronica estamos hablando de un juego donde participaron varios estudios simultáneamente. El estudio Flagship ya fue presentado en el vídeo de Resident Evil 3. Si os acordáis, eran los encargados de escribir las historias para los juegos principales de la saga a partir del 2. A la producción de Code Veronica se la podría calificar de multitudinaria. Alrededor de 70 personas ayudaron a desarrollar el juego. Por parte de Capcom tendríamos a Mikami como productor y a Hiroki Kato como director. De Kato no tenemos demasiada información, sabemos que hasta el momento fue planificador de sistemas en el Resident Evil original, que a partir de ahí fue director de Code Veronica y participó en el desarrollo de varios juegos hasta que en el 2014 se retiró de la industria para hacerse granjero. Como hemos visto, el desarrollo de Code Veronica fue llevado a cabo por varios grupos. Capcom llevaba la producción y dirección. Flagship tenía un equipo de 5 guionistas bajo las órdenes de Sugimura para escribir la historia del juego, aparte de artistas y diseñadores que se encargaron de hacer los diseños de personajes y objetos entre otras cosas. Los encargados de hacer el diseño de escenarios fue el por aquel entonces nuevo estudio SAS.
o Shash, o como se pronuncie, que es el estudio de animación y CGI que existe en proyectos de videojuegos. En estos momentos, Shash tenía 2 años y solo habían participado en un juego para Saturn. A día de hoy ha participado en casi 20 juegos, incluyendo joyas como Metal Gear Rising o Nier Automata. El estudio Nextech sería el encargado de hacer la programación para el juego y llevar el desarrollo principal. Se rumorea que para desarrollar el juego fueron apoyados por el popular estudio Tose, famosos por asistir o desarrollar proyectos para varias empresas de manera pseudoanónima, por lo que es difícil saberlo a ciencia cierta. Lo que sí se sabe es que la propia Sega envió trabajadores a participar en el proyecto para lograr optimizarlo al máximo para la Dreamcast. Debido a la importancia narrativa que iba a tener el juego y el desarrollo simultáneo de otros títulos de la saga, era importante que Code Veronica fuera un juego relacionable con Resident Evil 1, 2 y con los que aún se estaban desarrollando Survivor 0 y 3. Es por esto por lo que hubo varios cambios desde el concepto original hasta el resultado final. La protagonista iba a ser Jill Valentine, quien viajaba a Europa para investigar y poner Fire Umbrella en este continente. Por culpa de un añadido que hizo Hideki Kamiya, director de Resident Evil 2, en el final B de este, tuvieron que sustituir a Jill por Claire Redfield. Esto se debe a que en ese final se adelantaba una aparición temprana de Leon y Claire, promesa que tuvieron que cumplir en Code Veronica, aunque en el caso de Leon fue un poco distinto. Y es que en los primeros borradores el protagonista de Resident Evil 2 aparecería en Code Veronica, donde acabaría muriendo a lo largo del juego. Lo que Capcom no se esperaba era la acogida brutal que tuvo el personaje por parte de los jugadores a partir de Resident Evil 2, por lo que su aparición fue reemplazada por la de un personaje de perfil similar llamado Steve Burnside. Debido a su personalidad durante el juego, Steve fue recibido de manera regular por parte de los aficionados. Encima hubo movidas con los agentes de Leonardo DiCaprio, ya que en la primera edición del juego el parecido era bastante descarado. Todo mal con el pobre Steve. Los protagonistas no fueron los únicos cambios que hicieron. Inicialmente, uno de los temas centrales del juego iba a ser la relación de Umbrella con el nazismo. De hecho, si comprobamos algunos artes conceptuales, podemos ver que los antagonistas iban a ser Gilbert y Hilda Kruger, los hijos de unos oficiales nazis que huyeron en submarino al final de la Segunda Guerra Mundial. El mayordomo de estos hermanos, quien también sirvió en la guerra en el bando alemán, iba a ser un personaje bastante importante para el desarrollo de esta pareja de antagonistas, aunque finalmente fue descartado debido a los problemas que esta temática podría causar en Europa. Se decidió quitar casi todas las referencias al nazismo del juego. Los antagonistas seguirían siendo 2 hermanos, pero ahora británicos, Alfred y Alexia Ashford. La idea de presentar al juego con esa temática fue de Satoshi Nakai, el diseñador principal. Nakai estaba inspirado por las historias de nazis huyendo en submarinos durante su caída a finales de la Segunda Guerra Mundial. Hay elementos, como la Luger P-08 o un tanque Tiger, que sí que lograron salir en la versión final japonesa, ya que el tanque sí que fue censurado en Europa, sustituido por un M1 Abrams, un tanque norteamericano. El juego en sí era bastante distinto al resto de la saga. Por primera vez se usaba escenarios completamente en 3 dimensiones en vez de fondos pre-renderizados. Gráficamente estaba a años luz de los 2 juegos anteriores, las cinemáticas eran mucho más espectaculares. También era el doble de largo que una campaña de cualquiera de las precuelas y estéticamente también era muy diferente. Para este juego aprovecharon la localización europea para darle un estilo más gótico, basado en obras como Drácula, muy distinto a los 2 juegos anteriores, que estéticamente estaban más inspirados en películas de terror americanas, como La Noche de los Muertos Vivientes o La Matanza de Texas. A la hora de hablar sobre mecánicas o conceptos que no se llegaron a desarrollar, me gustaría destacar 3: generación aleatoria de enemigos, posibilidad de cambiar en primera persona a voluntad o un modo online. En el caso de la generación de enemigos aleatorios y la cámara en primera persona, no sería muy descabellado pensar que verían que sería demasiado complicado de implementar. En el caso del modo online, más de lo mismo, aunque lo curioso es que se ve que al propio Mikami le interesó la idea de hacer una experiencia en línea desde el desarrollo del Resident Evil 1, aunque según él, siempre que lo intentan implementar se da cuenta de que simplemente no funciona. A Resident Evil sería difícil que le pegase tener un modo online. Es gracioso porque es verdad. Code Veronica contaría la historia de Claire, que 3 meses después de los eventos del segundo juego iría a Europa para buscar a su hermano Chris en la sede parisina de Umbrella. Dentro de esta sede sería capturada por el servicio de seguridad de la farmacéutica y llevada a la isla Rockford, una isla propiedad de la familia Ashford, una de las 3 familias fundadoras de Umbrella, y que la farmacéutica usaba como prisión y base de entrenamiento. Poco después de la llegada de Claire a la isla, esta sería atacada por Albert Wesker, quien ya fue el antagonista de Resident Evil 1, infectando toda la isla con el virus T. Después de que Claire escapara de su celda con la ayuda de un miembro de seguridad malherido llamado Rodrigo, deberá ingeniárselas para huir de la isla, encontrar a su hermano, descubrir los planes de Wesker y, lo más importante, sobrevivir.
Resident Evil Code Veronica saldría en Japón en febrero del 2000, a unos pocos meses después del lanzamiento de Resident Evil 3 Nemesis. Para celebrar el lanzamiento, Sega sacó 2 ediciones limitadas de la Dreamcast, una roja en honor a Claire, de la cual salieron solo 1800 unidades, y otra azul marino un poco más exclusiva, 200 unidades solamente, con el símbolo de los Stars e inspirada en Chris. A nivel de notas fue una barbaridad. El Metacritic tiene 94 de media por parte de la prensa, siendo el cuarto juego de Dreamcast en esta página web. A nivel de ventas fue relativamente bien, aunque comparándolas con las demás entregas se queda bastante atrás. Code Veronica vendió 1,14 millones de copias en Dreamcast, bastante menos que sus precuelas, pero aún así se trata del quinto juego más vendido de la plataforma, que al final de su vida solo contaba con 9,13 millones de consolas vendidas. Debido a las bajas ventas, Capcom decidió sacar una nueva versión de Code Veronica para el resto de consolas de aquella generación. Esta nueva edición se llamó Code Veronica X y acabaría saliendo en PlayStation 2 y GameCube. Curiosamente, esta nueva versión de Code Veronica sí que saldría en Dreamcast, pero solo en Japón, y con el subtítulo de Kanzenban en vez de X. Kanzenban significa versión completa en japonés, y es que esta versión contaría con 9 minutos de escenas inéditas, que ampliaban la historia, además de cambiar ligeramente el diseño de Steve, para evitar más problemas con Leonardo DiCaprio. Contando estas nuevas versiones, Code Veronica alcanzó las casi 3 millones de unidades vendidas. No son números demasiado grandes, es por esto por lo que las esperanzas de ver algún día un remake son bastante pequeñas. Esta podría ser la primera vez que hablamos de un supuesto fracaso comercial dentro de la saga. Es verdad que para ser un juego de Dreamcast no está mal, pero a mí en particular Code Veronica me encanta, siempre me debato entre este y el 2 sobre cuál es mi segundo juego favorito de corte clásico. Honestamente me da un poco de pena cómo ha tratado Capcom al juego durante los últimos años. Es verdad que cuando salió no fue muy popular, pero yo creo que es demasiado importante como para ignorarlo durante tanto tiempo. No lo sé, yo solamente espero que en un futuro nos sorprendan con alguna noticia de un futuro remake. Llegados a este punto, lo lógico sería pasar a la siguiente entrega principal, que sería Resident Evil Remake, mi juego favorito de los clásicos y una de las entregas más valoradas y queridas de toda la saga. Pero el estreno de este juego data de marzo del 2002. Entre los años 2000 y 2002, la saga no estuvo parada. Si bien los juegos importantes se tomaron su tiempo, Capcom publicó varios spin-off de la saga. Entre ellos están los juegos de la subsaga Survivor del 2000 al 2003 y Resident Evil Gaiden, un peculiar juego lanzado en 2001 para la Game Boy Color. No quiero dejarme ningún juego por comentar, pero estos por sí solos no dan para un vídeo cada uno, pero sí que puedo agruparlos en un mismo vídeo. Es por eso por lo que hablaremos sobre Resident Evil Gaiden y la saga Survivor, pero esto lo veremos en los próximos vídeos de cómo se desarrolló Resident Evil.